Bienvenidos, muy buenas tardes o muy buenos días. Mi nombre es Julia, soy del proyecto Cuídame, Recuérdame. Es un proyecto que está creado con el fin de proporcionar información para mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia, como así también promover el autocuidado del cuidador para prevenir todo lo que son enfermedades o el burnout. Les recordamos que los administradores, cuando realizamos estas entrevistas, hacemos estas entrevistas de carácter informativo y de carácter general, orientativo o preventivo, pero por si acaso no sustituye ninguna opinión médica profesional de parte del especialista médico o el médico que lo está tratando al paciente. Entonces, hoy damos la bienvenida a Ervin, que nos va a enseñar un poquito de todo lo que es relacionado con el buen vivir de lo que es los cuidadores. Buen día, Ervin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Aquí contento de poder compartir con ustedes un ratito pues, esta labor tan bonita que hacen ahí en Cuídame, Recuérdame. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, Ervin. Ervin nos está, por si acaso, hablando desde México, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tu colaboración. Ya estamos llegando a manera internacional, así que muchísimas gracias. Ervin, contanos un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia, para que te conozca la audiencia. Sí, gracias, Julia. Bueno, primero quiero decir que soy orgullosamente boliviano. Yo soy de La Paz. Hace 40 años, más 38 o 39 años, vengo hacia México, pero soy un poquito mal de la garganta. Ahorita el clima está muy feo aquí. Vengo a México supuestamente a estudiar nada más. Perdón, a estudiar y iba a regresar, pero me quedo finalmente. Una mexicanita ahí me guiñó el ojo y ya me contestaron. La cosa es que, bueno, me dedico a trabajar y a estudiar, a dar clases. Y yo me dedico, vivo, digamos, de la consultoría a lo que son las empresas en cuestiones de calidad, cuestiones de ingeniería, todo eso. Pero siempre la parte humana me ha apasionado mucho, me ha llamado la atención desde joven. Leía muchos libros de autoayuda, me metía a cursos y todo, siempre me ha llamado mucho la atención. Y empecé a especializarme en todo lo que es el coaching, en lo que es la logoterapia. Terminé con, bueno, mucho neurolingüística también, todo lo que es lo que decías, el buen vivir, ¿no? Con la El idea buen. de superarse, ¿no? Superarse uno, yo siempre digo, si estás bien, puedes estar bien para los demás también. Entonces, primero tú, para los demás, ¿no? Y termino con un doctorado en desarrollo humano. Y entonces me dedico a dar consultoría, pero en mi tiempo libre, o un poquito más, tal vez, de repente exagero, un 30% de mi tiempo lo dedico a un proyecto que se llama Proyecto Pashi. Pashi viene del quechua, que es gratitud. Y es un poquito proyecto que hago como misión personal. Es un proyecto social, no tiene fines de lucro. Y es compartir con las personas, sobre todo mucho con los jóvenes hoy en día, cuestiones como técnicas muy prácticas o conceptos que nos pueden ayudar al buen vivir, ¿no? A estar mejor, a mejorar nuestra resiliencia, etcétera, porque la situación está bastante complicada hoy en día, el mundo no es muy fácil, ¿no? Sí, entonces, bueno, este proyecto Apache es una misión personal, ¿no? Básicamente como gratitud a lo que yo he aprendido, que me ha servido mucho en la adolescencia y en la juventud y en el día a día en general, ¿no? Y lo que hago es que voy viajando. Originalmente el proyecto se llama Apache, es donde yo doy talleres y cursos para jóvenes, etcétera. Eso fue desde el 2016 y en el 2022 lo que hice es, durante muchos años, del 18 al 22, construí una combi, la convertí en una pequeña casita rodante, digamos, le puse su cama, su ducha, su cocinita, etcétera, y hice la versión paseando, ¿no? Porque la idea era justamente pasearme en la combi, porque era un sueño que yo siempre tenía, y de hecho ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes, que es, para estar bien en la vida, parte del buen vivir es vivir tus sueños, porque si no vives tus sueños estás un poquito estresado, empiezas a perder sentido muchas cosas. Entonces yo con esa idea de vivir mis sueños dije, bueno, me gusta viajar, quiero viajar.
pero al mismo tiempo quiero seguir con esta parte de mi misión, que es la parte espiritual, digamos, ¿no? Entonces uní los dos, entonces con frecuencia ahí ando en la combi paseándome, ¿no? Y gratitud compartiendo, compartiendo estas cosas con jóvenes a través de universidades, fundaciones, instituciones de gobierno, donde se pueda, donde me abran las puertas. Ahí estamos haciendo estos ejercicios de conferencias, talleres, etcétera, con los jóvenes, ¿no? Y por eso Excelente. les agradezco a ustedes también de darme un poquito de espacio, porque en el fondo la idea es llegar a la mayor cantidad posible de personas con estas técnicas y conceptos, pues como para tener un impacto, ¿no? Poner un granito de arena. Eso es un poquito lo que estoy haciendo. Gracias. Sí, evidentemente es muy lindo tu proyecto, Ervin. Realmente creo que influenciar en los jóvenes es súper importante y más ahora que estamos en unos tiempos de crisis, de conflicto muchas veces y hay muchas veces que no podemos encontrar ese norte, ¿no? Para poder vivir bien y nos quedamos muchas veces en el camino y es donde empiezan muchas veces algunos problemas de estoy pensando ahorita en voz alta, pero puede ser que de ahí nazca también el problema de autoestima y no poder cumplir. O como tú dices, ¿no? Hay algunos modelos que vemos en algunas redes sociales que realmente no representan lo que es realmente la vida, ¿no? Así es. Eh, pero yo te agradezco mucho que estés ayudando a tantos jóvenes porque de ellos va a depender de ahora en adelante cómo va a ser la vida de los adultos, ¿no? Y cómo también va a reflejar eso en los nuevos jóvenes. Así es. Hablando un poquito de los nuevos adultos y de los nuevos jóvenes, en ahí un poco te quería comentar también el tema de, de todo lo que son relacionado con el tema de cuando una persona se encarga de ser cuidador de un ser querido, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que el primer impacto y lo que choca sobre todas las cosas es cuando a un ser querido lo diagnostican de algún tipo de enfermedad y que posiblemente esta enfermedad sea bastante larga. Sí. Entre esas estamos el Alzheimer, el Parkinson, o hay a veces con demencia y muchas veces no tenemos las herramientas, ¿no? Y sobre todas las cosas el cuidador no sabe cómo lidiar con esos temas, ¿no? Y en Claro. el camino y en el proceso posiblemente se desmotiven y lleguen a un punto que ya no les encuentren, que ya no encuentren sentido a la vida, ¿no? O que no encuentren motivación. Así es. Eh, ¿Cómo podemos, Ervin, eh, es ese momento de que tenemos que atravesar sí o sí ese dolor, ¿no? O sea, realmente tenemos que atravesarlo, no podemos evadirlo, no podemos decir ya mañana o pasado mañana, sino que realmente tenemos que atravesar ese dolor con ese ser querido. ¿Cómo podemos hallar motivación en medio de ese caos? Sí, mira, sí comprendo el tema porque un poquito lo he vivido también, ¿no? Lamentablemente en la familia hemos tenido una situación así. Estamos Ujú. viviendo una situación también un poquito complicada con la salud también de mi hermana menor. Entonces, sí, sí comprendo, lo he vivido y es una situación donde yo creo que algo que puede ayudar mucho, ¿no? Porque todos somos diferentes, no hay una receta mágica, ¿no? Exacto. O algo que seguramente puede ayudar a la mayoría de las personas es no buscar la felicidad. Eso es Mm, lo que de repente nos confunde un poquito, ¿no? Buscamos la felicidad y luego confundimos la felicidad con alegría, confundimos la felicidad con placer, ujú. confundimos la felicidad con que todo está bien. Y una ventaja, digamos, aunque suena raro, una ventaja de vivir una situación así es que hace que pongamos los pies en la tierra, ¿no? Vivimos situaciones tan duras en esos momentos Ujú. que nos damos cuenta que es parte de la vida. ¿Cuál es el riesgo en ese proceso? Que hacemos demasiado grande esa situación y todo lo demás lo quitamos de nuestra vida.
en neurolingüística hay un principio que dice, donde pones la atención, magnificas las cosas. Entonces, si bien es una situación muy dura, muy difícil, muy triste, Ujú, si la hacemos demasiado grande, tan grande que eso se vuelve el centro de nuestra vida, entonces ya no hay forma de encontrar sentido ni motivación, porque ya no vemos cosas que nos motiven o que tengan sentido aparentemente. ujú, Entonces, la idea es ampliar un poquito la visión y decir, sí, esta es una situación que estoy viviendo, es muy difícil, es muy dura, requiere atención, pero parte de ese sentido que le busco a la vida está justamente en lo que estoy haciendo, en cuidar. ujú. O sea, ahí, o sea, en vez de estar buscando el sentido, buscar la felicidad, es voy a vivir el sentido. Sí, no es lo mismo buscar el sentido que vivir el sentido. ¿Y cómo vives el sentido? Cuando le das. Tú le das el sentido, ¿no? Mucha gente dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Dime cuál es el sentido. Cada quien puede pensar diferente acerca de la vida y de su vida, pero finalmente el sentido tú se lo tienes que dar. Y al hacer una labor tan noble como cuidar de estas personas, ya le estás dando un sentido a tu vida. El problema es lo que les decía antes, que haces eso tan grande que tu vida se convierte en eso nada más. Solo soy cuidador o cuidadora y te Exacto, olvidas de otras cosas. Es decir, exacto. estoy aquí para ti y por ti. Y Ujú. me olvido de, ¿y dónde está el para mí y por mí? Te olvidas de eso. Y Totalmente, con el totalmente. tiempo, obviamente eso hace que ya no tiene mucho sentido o se pierde gran parte del sentido, ¿no? Entonces, primero no hay que buscar la felicidad, porque buscar la felicidad es, quiero que todo esté bien y quiero, como si nos imaginamos una gráfica, digamos, está la carita triste y la carita feliz. Buscar la felicidad es solo quiero que esté presente la carita feliz y esta carita triste no la quiero, es mala, tengo que escaparme. Cuando esté por ahí, prefiero no verla. Y es un engaño. Por eso, la ventaja de vivir este tipo de situaciones en la vida es que te dice, te guste o no te guste, esto es parte de la vida. A unos les toca en mayor magnitud, otros en menos, pero la carita triste ahí está en la vida, siempre y todos los días. Inclusive si tu vida está bien, tú puedes decir, ¿y dónde está la carita triste? En el saber que hay personas que están sufriendo, en el saber que hay guerras, hay hambre, hay situaciones difíciles. La carita triste siempre va a estar ahí todos los días de nuestra vida. Hay motivos para estar triste, preocupado, etcétera. Pero el otro lado también es muy cierto. Independientemente de la situación que estés viviendo, Ujú. siempre hay motivos también para sentirte bien, para sentirte feliz por alguna situación, alegre, contento, siempre, siempre. Entonces lo malo es que somos extremistas, ¿no? O solo vemos una carita o solo vemos la otra. Y eso Exacto. no nos permite entonces vivir bien. Cuando estamos viendo la carita feliz, en el fondo hay una vocecita que nos dice, pero esto se puede acabar, pero también hay cosas malas, etcétera, ¿no? Lo malo es que al revés no se dé ese efecto. Cuando vemos la carita triste, no hay una voz que nos dice, pero también hay cosas buenas. Esa voz como que se calla, no sé por qué, ¿no? Ahí hay un error en el circuito, yo creo, y solo nos quedamos ahí, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Yo igual, quería contarte también a esto, Ervin, que escuché por ahí que hay que, cuando se te presenten estos problemas, hay que atravesarlos, ¿no? Hay que atravesarlos, hay que sentir el dolor, hay que correcto. atravesarlo y una vez que se lo atraviesa todo, yo creo que sale mucho más fortalecido, ¿no? Como ese Sí, mensaje que dice, si no te mató es porque estás fuerte, ¿no? sí, Entonces, me alegra mucho que estés diciendo estos temas porque sí, evidentemente cuando uno es cuidador atraviesa, es más, el otro día con una amiga estábamos hablando y me estaba indicando de que el duelo empieza ya cuando empiezan a decirte ya está mal o tiene esta enfermedad el claro. ser querido, entonces, y no nos queda de otra que atravesarlo y con el ser querido, ¿no? El dolor, la cosa es, Ervin, cómo lo gestionamos. Y ahí quisiera que Sí, nos des una mano, por favor. sí. Bueno, primero, eh, una frase muy sabia de San Francisco de Asís, ¿no? Que dice, Señor, dame serenidad
para aceptar lo que no puedo cambiar. Si no aplicamos esa frase tan sabia, vamos a estar siempre queriendo controlar lo que no podemos, y mientras más lo buscamos, más nos frustramos, ¿no? Y más entramos en esa etapa donde no podemos atravesar porque estamos atorados tratando de hacer algo que no podemos hacer. Entonces, serenidad para lo que no puedo cambiar. Luego continúa la frase, dice, y dame valor para cambiar lo que sí puedo cambiar. Es decir, actuar en aquello donde yo sí tengo la capacidad de hacer algo, ¿no? Y eso requiere valor, ¿no? Entonces no es fácil atravesar una situación así, pero se necesita el valor, ¿no? Y se necesita la serenidad para decir, esto no puedo y esto sí puedo, me encargo de lo que sí puedo. Y después termina la frase con, Señor, dame sabiduría para conocer la diferencia. Y eso es muy importante también, de repente cuestionarte que si lo que estás haciendo es, estás queriendo cambiar lo que no puedes o realmente estás encargando de lo que sí puedes. De repente hacer un alto y cuestionarte para no desgastar tu energía en lo que no puedes, ¿no? Y mejor meter esa energía a lo que sí puedes y tener un avance. El otro punto, igual a la audiencia, si pueden tomar un papelito y un lapicito para apuntar unos puntos que creo que puede ayudar mucho, es volviendo a la cuestión de la plenitud, ¿no? No busquemos la felicidad, busquemos la plenitud. La plenitud, el concepto es completo, viene del latín plenus, que quiere decir completo. Y completo quiere decir acepto la carita feliz y la carita triste como parte de la vida. Y las dos siempre están ahí. Y yo debo estar viviendo las dos, ¿no? Debo estar de una disfrutando y de la otra aprendiendo. Importante. Una no puede existir, ¿sí? O sea, una necesita la otra. Es como si no puede haber la noche sin el día, la luz sin el sol. O sea, no puede haber. Siempre están las dos caras de la moneda. Y entonces pueden hacer una lista y uno dice, bueno, ¿y qué se necesita para una vida plena? Bueno, primero es un poquito complicado que una persona llegue a ser 100% plena, porque hay varias condiciones que se deben cumplir. Pero hay una cosa bien interesante aquí. La felicidad no depende 100% de uno. A veces nos dicen, la felicidad es una decisión. Y no es cierto, porque cuando uno recibe una noticia, por ejemplo, en este caso de estas enfermedades, uno no puede decir, pero decido ser feliz. Lo que pasa es que confundimos un poco el concepto de felicidad con el de plenitud. Felicidad es más una emoción de alegría, de un momento de placer, etc. De un instante, ¿no? Es un instante y realmente tiene que ver inclusive elementos biológicos, ¿no? Y cuestiones químicas del cerebro. Y está sujeto a una circunstancia, ¿no? Pasa algo muy bonito, una buena noticia, estoy feliz, estoy alegre, ¿no? Etcétera, la carita feliz. Me dan una mala noticia, se presenta la carita triste, pero yo no puedo fácilmente cambiar eso y manejar tan fácilmente lo que siento, ¿no? Puedo modular un poquito, pero una mala noticia no puedo decir, yo la cambio a felicidad y ya, no puedes, ¿no? Puedes reducir un poquito la tristeza tal vez, pero no puedes cambiarle hacia felicidad. Entonces no está 100% bajo tu control, pero la plenitud sí, porque la plenitud, la diferencia es que no viene de afuera. La plenitud viene de una estructura mental, de una forma de ver la vida y de una actitud que tienes ante las cosas. Entonces, ahí viene la lista de paso a paso qué tenemos que ir considerando y qué podemos hacer para cuando sentimos que ya falta un poquito la motivación, hay un sinsentido o empieza un sinsentido, ¿qué podemos hacer? Lo primero, ya saben, olvídate de la felicidad. Motivos para la felicidad siempre están ahí. Tienes familiares, tienes dinero, tienes un techo, tienes comida, tienes amistades, o sea, tienes futuro. O sea, hay motivos para la carita feliz. Y la otra también están ahí. Entonces, lo primero es decir, ok, cuando haya motivos para estar feliz, ser feliz, voy a disfrutarlo, voy a agradecerlo, etc. Y lo otro lo voy a atender, pero de manera sabia, creciendo y aportando lo que se pueda para reducir el dolor, el malestar, etcétera, y voy a aprender de eso y hacerme más fuerte. Entonces, una vez que tú dices, ok, acepto las dos caritas como parte natural de la vida, lo siguiente va a ser cumplir ciertos criterios, y aquí es donde tú haces entonces una lista, puede ser una lista de 13, 14 puntos, ¿no? Son varios, y puedes ir evaluando qué tanto estás cumpliendo con eso en tu vida. Por ejemplo, punto número 1, es imposible vivir en plenitud, sentirte pleno, si no te asumes la responsabilidad de tu vida.
Es decir, de lo que dices, de lo que haces, de lo que sientes, de lo que no dices, de lo que no haces, de lo que no sientes, de tus mismas creencias, asumir la responsabilidad de tu forma de pensar inclusive, ¿no? Entonces, asumir la responsabilidad al 100%. ¿Qué quiere decir eso? No soy víctima. No puedo ser víctima de nadie ni de ninguna circunstancia más que de mí mismo. Ese es el primer punto, ¿no? Y entonces pones ahí, dices, bueno, punto número 1, responsabilidad. Del 1 al 10, un estimado, ¿qué tanto siento que soy? Asumo la responsabilidad y qué tanto de repente me pongo en papel de víctima. Entonces, si detectas que ahí estás bajo, bueno, ahí hay un punto donde ya puedes trabajar. Otro punto es la gratitud, ¿no? ¿Qué tanto la gratitud es un elemento presente en mi vida? ¿Sí? La gratitud se dice que no solamente es una virtud, es la madre de todas las virtudes. No es posible que exista la carita feliz sin gratitud. ¿Cómo puedo yo disfrutar un plato de comida si no agradezco de que tengo comida? Exacto. Y ahí es entonces donde debo agradecer que está la carita triste que algún día no tuve para comer. Y eso me enseñó que puedo disfrutar un plato. Les decía, lo Sí. bueno de las circunstancias difíciles justamente es eso, ¿no? Te enseña a valorar. ¿Sí? Disfrutar de las cosas simples, ¿no? Que a veces no le damos importancia, en realidad. Exacto. Y en ese punto es donde vemos claramente cómo la carita triste realmente es la que hace posible el buen vivir. Quitas esa carita, se acaba la posibilidad de gratitud porque no valoras nada y se acaba entonces la posibilidad de ser una vida, de ser una persona plena y felicidad, pues menos, ¿no? Entonces ahí está la función de la carita triste, ¿no? Siempre y cuando la manejemos con sabiduría. Entonces ahí podrías poner en tu lista, pones gratitud. ¿Qué tanto en el día a día, no así en el futuro y no? ¿Qué tanto hoy, aquí y ahora sientes gratitud en la mañana por el desayuno, al estar con tus familiares, cuando tienes algo de dinero, cuando estás disfrutando algo bueno, ¿no? ¿Qué tanto usas la gratitud como base para el día a día, ¿no? Igual pones del 1 al 10, ¿no? El otro elemento es la autenticidad. Tú no puedes ser pleno si no eres tú mismo, porque si no eres tú mismo, si siempre estás pensando en qué quieren los demás que sea, cómo quieren que sean los demás, cómo quieren que yo sea, y te vas adaptando a eso, entonces ya no eres tú, y si no te tienes a ti, no tienes nada. ¿Sí? Estos puntos que les estoy dando es como requisitos para la plenitud. Si no tienes estos puntos, la plenitud le está cerrando la puerta, ¿sí? Pero finalmente son cuestiones que dependen de ti, no de circunstancias, ¿no? Tú tienes que decidir un día, decir, bueno, tal vez no le gusta a algunas personas cómo soy o quién soy o qué hago y cómo lo hago, pero ese no es mi problema, ¿no? Es problema de ellos. Nunca vas a estar bien con todos, ni todos van a estar bien con lo que eres y cómo eres, etc. Entonces, decidir ser tú mismo, con, sin y a pesar de, obviamente siempre y cuando con eso no estés dañando a nadie ni seas irresponsable, ¿no? Entonces, otra vez volvemos, en el día a día, cómo me mantengo siendo auténtico, aunque de repente haya esa presión social por cambiar y ser diferente, ¿no? Recapitulando, decíamos, primer paso para mejorar nuestra situación es, me olvido de buscar la felicidad y mejor me dedico a vivir en el día plenamente. Eso quiere decir, carita feliz y carita triste, las dos son parte de mi vida. Ese es el primer paso. Segundo paso es ir cumpliendo ciertas condiciones que me van a ayudar a mantenerme pleno, ¿sí? No a buscar plenitud, sino a vivir plenamente el día a día. Y nos quedamos en el punto de la autenticidad, ¿no? La otra parte es, de hecho, es la parte que están haciendo ahí en Cuídame, Recuérdame, que es la parte del aportar. Una persona no puede sentirse plena si no aporta. ¿Por qué? Porque el aportar te convierte en una persona valiosa, una persona que hace que este mundo sea mejor. Y entonces tú te sabes una buena persona, te sabes una persona valiosa, y eso obviamente ayuda mucho también a la autoestima, ¿no? El cómo me percibo yo como persona buena, como persona mala, etcétera. Aunque la autoestima es más compleja, tiene muchos otros elementos, pero el aportar siempre ayuda un poquito porque tú te sabes buena persona, ¿no? Si no aportas, Excelente. entonces la plenitud también baja bastante. El otro elemento, el que comentaba, es la autoestima, y quizás sí, este es un elemento donde muchas veces sí requerimos apoyo, ¿no? De una persona que nos pueda ayudar en ese proceso a superar algunas inseguridades que tengamos, etcétera.
Pero ¿qué pasa cuando no tenemos autoestima? Que queremos hacer las cosas bien, queremos lograr cosas, queremos muchas cosas, pero hay una vocecita que en el fondo te está diciendo, pero tú no vales, tú no puedes, tú no lo mereces. Entonces eso nos bloquea. Pero volvemos al punto número uno, que era la responsabilidad. Asume la responsabilidad de tu autoestima, ¿sí? Sobre todo ya no sé, los 17, 18 años en adelante dices, ya no puedes culpar a nadie, ¿no? Ya por eso eres mayor de edad, hazte cargo de ti. Te das cuenta que tienes la autoestima baja con algunos problemas, asume la Ujú. responsabilidad, busca ayuda, haz algo, ¿no? Pero no te quedes ahí, ¿no? Entonces, sin Excelente. autoestima también la plenitud va para abajo. El otro elemento es la independencia, ¿sí? La autosuficiencia. Eh, Eso es muy importante porque cuando no eres independiente, dependes de alguien y hay cosas que tú quieres hacer y que podrías hacer, pero no puedes porque dependes. Y eso entonces te quita cierta libertad de usar tu poder, ¿no? Yo siempre digo, una persona que no está pensando en su independencia es una persona que va a sufrir mucho porque se va a quedar con muchos sueños y se va a frustrar mucho de que quisiera pero no puedo. Entonces, asumir la responsabilidad de ser independiente en el sentido de que puedo valerme por mí mismo, ¿no? Ese es otro punto importante. Y en ahí te El- quiero dar un stop porque no, o sea, fuera de lo que es y debe estar incluido la independencia económica, ¿no? También debe ser la independencia como persona, ¿no? O sea, el asumir las decisiones y los riesgos sin tener que Sí, depender de otra persona, ¿no? Seguramente. sí, sí, muy importante. De hecho, yo ahí me gusta hacer una distinción. La Eso quisiera independencia que nos ayudes. La independencia la veo más como no dependo de otros para sobrevivir, ¿no? O sea, puedo Ujú. enfrentar el día a día y hacerme cargo de mi comida, de lo que yo necesito, ¿no? No dependo 100% de otros. Y el otro concepto yo lo manejo más como autonomía, ¿sí? Ah, ya. Autonomía como una forma de que me hago responsable de mi forma de pensar, de mi forma de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Mi forma de ver el mundo. Entonces, más como autonomía que también ese es otro factor. No puedes vivir plenamente si no eres autónomo. ¿Por qué? Porque si no soy autónomo, lo que estoy haciendo es, estoy diciendo lo que los demás dicen, repito lo que los demás dicen, estoy de acuerdo, ¿no? Hacia afuera con lo que los demás dicen, porque mi propia forma de pensar, mis creencias, etcétera, las tapo. ¿Sí? Entonces mi autonomía la estoy cubriendo y me convierto en la persona que los demás quieren. Entonces, Exacto. la autonomía es indispensable para la autenticidad, de hecho. Claro, justamente ese tema te estaba tocando porque la mayor parte de los que, bueno, de los cuidadores son mujeres, ¿no? Y Sí. mayormente imponen Ujú. por la sociedad, digamos, o porque las mujeres también somos más dóciles, digamos, para manejar estos temas, imponen al final de cuentas a alguien que sea el cuidador 24/7, ¿no? Entonces, un Sí, poco ahí manejar esos hilos con los hermanos, con el papá, con la mamá, todo eso para que no sea tan dependiente esas personas, sino más bien busque su autonomía, ¿no? Como tú dices. exacto. Sí, Ujú. la autonomía de alguna forma ser fiel a ti mismo, ¿no? Sí, entonces ahí siempre cada uno de estos elementos, acuérdense, nos ayudan a ser más plenos, ¿no? Y entonces hay que evaluar del 1 al 10 qué tanto estoy viviendo esa situación. La otra es las relaciones constructivas, ¿no? Asumir la responsabilidad de que qué relación no está siendo constructiva y qué parte me toca a mí, ¿no? Y qué puedo hacer al respecto. Mantenerse en una relación que no es constructiva no te va a ayudar, ¿no? Aprende de Ujú. lo que tienes que aprender de esa relación y si puedes tomar distancia o puedes modificar un poquito tu forma de ser y de actuar con esa persona para mejorar las cosas, hazlo. Lo malo es que otra vez volvemos a la responsabilidad, no asumo la responsabilidad y le culpo a la otra persona de todo, ¿no? Entonces, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué parte toca a ti? ¿Puedo cambiar esto? ¿No puedo cambiar? ¿O puedo mantener distancia, poner tierra de por medio? Lo que sea, pero buscar que las relaciones que tú escoges en tu vida sean relaciones constructivas, ¿no?
sino también la plenitud, claro, se ve muy, muy mermada. El otro punto, lo he mencionado indirectamente, es el vivir el aquí y el ahora. Ujú. Hoy en día la mayoría de las personas vivimos en el futuro, ¿no? O muchos del pasado, y sabemos que el pasado está asociado con depresión, ¿no? Si yo siempre vivo del pasado, la depresión es más probable que esté ahí. Y personas que solo viven pensando en el futuro les da ansiedad, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir el aquí y el ahora. Quiere decir, si estoy aquí con mis hijos, con la familia, con mis amistades, disfruto el aquí y el ahora, ¿no? No estoy pensando en el trabajo. Cuando esté en el trabajo, me ocupo del trabajo, ¿sí? Entonces, un poquito el, como dicen en Alcohólicos Anónimos, que es lo que les ayuda tanto, ¿no? El solo por hoy. ¿Sí? Solo por hoy voy a disfrutar, solo por hoy voy a hacer lo que sí puedo, solo por hoy voy a, voy a ser auténtico, ¿no? Eso nos ayuda en el día a día cuando vivimos situaciones difíciles a la resiliencia, ¿no? El aquí y ahora y el solo por hoy. Y Entonces, qué importante es eso que dices que es solo por hoy, porque hay muchas veces, y qué bien que lo dices, el tema de la depresión y los que pasan muchas veces el tema de estrés, de ansiedad, todo eso, los cuidadores están pensando en el pasado de lo que fue. Y ahí claro, te comento una anécdota que la mayoría de los cuidadores pasamos que, y más con el tema de la enfermedad de Alzheimer, que en algún momento nuestro papá o nuestro cónyuge ya no nos recuerda, ¿no? sí, Entonces empiezan a decir, pero pensar que hacíamos esto o pensar que me cuidaba, y ahí como que medio que cambian los roles también, todo eso, y nosotros nos convertimos ahora en el papá y en el mamá de ese sí, paciente, ¿no? Y la ansiedad es el tema de que, ¿y qué va a pasar después de claro. que fallezca o qué va a pasar cuando le suceda algo a mi papá o a mi mamá, todo eso? Entonces, está bien lo que estás diciendo, es el aquí y el ahora, ¿no? Sí, sí, y es un aquí y ahora en el que el pasado no desaparece y el futuro tampoco lo puedes borrar, ¿no? Ujú. Eh, es aprender a vivir el pasado y el futuro y el presente en el aquí y el ahora, ¿sí? El aquí y el ahora no es el presente de solamente presente. Finalmente, mi pasado siempre va a estar conmigo. Yo soy quien soy y como soy y he hecho lo que he hecho por el pasado. Entonces, estoy viviendo el resultado de mi pasado. Y en un futuro voy a vivir lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Entonces, siempre vivir el aquí y el ahora es con gratitud. Del pasado traer las cosas bonitas, traer los aprendizajes y el futuro planearlo. Diario hacer un ratito, oye, ¿cómo veo mi futuro? Creo que necesito prepararme para algo. Estudia un ratito hoy. Vive el aquí y el ahora Excelente. construyendo tu futuro, ¿no? Vive el pasado aquí y ahora recordando cosas bonitas o Ujú. recordando lecciones que puedes aplicar ahorita, ¿no? Pero no te olvides del aquí y el ahora, ¿no? Excelente. No estás ni en un extremo ni en otro, ¿no? Entonces, igual ahí del 1 al 10, ¿qué tanto hago eso, ¿no? Del aquí y el ahora. La otra parte es la importancia de la dimensión espiritual. No necesariamente en el sentido religioso, sino lo espiritual en el sentido de una conexión con la vida. Cuando vivimos situaciones difíciles, normalmente como que nos desconectamos de la vida y sentimos como que yo contra el universo, yo contra el mundo, ¿no? Cuando en realidad no hay esa distinción, ¿no? Tú eres parte del universo, no eres aparte de, ¿sí? O sea, la vida no es tu vida, la vida va más allá de tu vida, estás conectado con cosas más grandes. Entonces, el tener esa capacidad de repente de no encerrarse como en esa caparazón que tenemos en esos momentos, sino levantarse, ponerse derecho, ver los árboles, ver la naturaleza, ver las hormiguitas ahí en el jardín, lo que sea, y conectar con eso y darte cuenta que la vida es mucho más grande que de lo que normalmente percibimos. Esa es la parte espiritual, ¿no? Ujú. Sentirse parte de algo más grande. Y eso lamentablemente Excelente. desaparece mucho en momentos de enojo, de depresión, de tristeza, como que nos encerramos, ¿no? Eso te iba a comentar justo porque en algún momento los cuidadores, como el paciente ya es totalmente dependiente, Sí, entonces ya directamente lo que hacen es decir, bueno, no hay más vida más allá de lo que lo estoy cuidando, ¿no? Y qué exacto. importante que es lo que estás diciendo, porque sí nos podemos dar esas licencias todos los días, aunque sea una hora,
o lo que se pueda, ¿no? Y lo que tú dices, conectar con la naturaleza, ¿no? Salir, aunque sea en la calle, ver los árboles, ver cómo la gente está trajinando, ver a los pájaros, que ahora yo estoy viendo a los pájaros ahí revoloteando, entonces un poco desconectarse también, pero también eh, para sentirnos que no estamos solos, sino que somos parte, como tú dices, de este universo, ¿no? Exacto. Ujú. Y lo que Excelente. dices, de hecho, es algo científico, eso que mencionas. La psicología positiva estudia los elementos que hacen que una persona esté mejor en la vida, ¿no? Y uno de los elementos que han descubierto estas personas que estudian científicamente la parte de la felicidad o del buen vivir, etcétera, dicen que se ha demostrado que las personas que están mejor, en el sentido de que tienen más momentos de felicidad y bienestar en su vida, son personas que diario dedican un momento a algo que les gusta, que los distrae, que los hace sentir bien. Es indispensable, no puedes. Yo escucho que dices 24/7, ¿no? Bueno, hagamos 23 y medio 7, por favor. En medio, tienes que desconectarte, si no, no vas a poder, ¿no? O sea, tienes que darte un tiempo para ti y para conectarte con eso que es más grande, ¿no? Lo que sea para ti. Totalmente, totalmente de acuerdo, porque es algo que yo digo, ¿no? Traten de poder comunicarse con sus hermanos o con alguien cercano para poder intercambiar, ¿no? Y poder desconectarse y poder salir y poder hacer ese hobby posiblemente que les guste y que no les tome mucho tiempo, ¿no? Como caminar, no sé, nadar o hacer algo que los desconecte para volver con mucha más energía, ¿no? Así es. Qué bien. Bueno, entonces, ahí del uno al Continúa. 10, ¿no? Ujú. El otro punto es el desarrollo profesional y personal. Wow. N- No puedes ser una persona plena si tú dices, soy la misma persona que hace 10 años, que hace 5 años y que hace 2 años. No, no puede ser. El ser humano por naturaleza tiene un chip integrado del desarrollo, ¿no? Quiero crecer, quiero saber más, quiero ser más, etcétera. Necesitamos estar desarrollándonos, ¿no? Porque así entonces desarrollamos nuestro potencial y sentimos que estamos avanzando. De lo contrario, hay un estancamiento. Y ese avance puede ser en muchos aspectos, ¿no? Inclusive en lo material, pero ayuda mucho la parte profesional y la parte de desarrollo personal, ¿no? El autoconocimiento, el aprender cómo son las emociones, cómo puedo manejarlas, etcétera. Y también la parte del desarrollo profesional en el sentido de estoy trabajando aquí y ahora en algo para mi futuro. Entonces ahí se van juntando los puntos unos con otros. Del 1 al 10 también pones qué tanto en mi desarrollo personal creo que estoy avanzando. Del 1 al 10 qué tanto estoy avanzando en mi desarrollo profesional. Y otro punto sería el último, pues seguramente hay algunos otros que son como los principales, digamos, es Ujú. el amar. El amar, ¿por qué? Porque el amor da vida a la vida. Cuando no hay amor, no hay vida. Somos como zombies y se acabó todo. No hay posibilidad de que haya plenitud si no amamos. Y obviamente empezar con el amor a ti, a la vida. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Amamos demasiado a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a la persona que está enferma, y nos olvidamos de nosotros. Entonces, no puedes decir que amas si no te amas a ti mismo, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, sí o sí tienes que dedicar un tiempo para ti y por ti, y amándote puedes entonces amar a los demás. Inclusive te puedo dar casos que, que son como interesantes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me divorcié hace como más o menos hace unos 15, 16 años y me preguntan, y ahorita con mi ex esposa, la mamá de mis hijos, somos súper amigos, convivimos el Día de la Madre, los cumpleaños de los hijos y todo, y me dicen, eso es muy raro, dicen, normalmente están peleados. Y yo digo, es que la clave está en, ¿te casaste por amor? Te Ujú. divorcias por amor. ¿Sí? El Exacto. amor tiene que estar detrás. Amor a mí, amor a la persona con la que estuve junto, amor a los hijos. ¿Sí? Por amor hacemos las cosas, no por odio, no por venganza. Entonces funciona. ¿Sí? Entonces hay vida y hay una energía positiva que hace que todos esos procesos sean creativos y no destructivos. Entonces, Totalmente, totalmente de acuerdo. del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tanto realmente el amar es parte de mi vida? ¿No? Inclusive el amar de alguna forma, aunque suena raro,
el amar esos momentos difíciles de la vida, amar la carita triste, la carita enojada, la carita de momentos de carencias y dificultades, como diciendo, te amo porque gracias a ti aprendo, me hago más sabio y gracias a ti es posible que esta otra carita triste yo la pueda ver y valorar. Entonces, esos son algunos puntos del 1 al 10 que podrías estar evaluando. Y cuando veas números más bajitos, ¿qué puedo hacer? No preguntar, ay, ojalá que pase algo que esto mejore, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Siempre la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para hacer esto, para mejorar esto? Sí, totalmente de acuerdo en el último tema que dices de amar, porque justamente hace unos par de días atrás hice también un podcast relacionado con el buen amor y el mal amor, ¿no? Y el buen amor es evidentemente eso, ¿no? Dar desde tu ser todo lo bueno a esa persona que realmente está necesitando, en este caso a ese ser querido, dar lo mejor de uno, ¿no? Pero si uno tampoco no se siente con ese amor, entonces posiblemente ahí nazcan los problemas, nazcan también el tema de que ya no quiero cuidar más, o el tema de que me siento triste, me siento mal, no puedo avanzar en la vida, todo eso. Entonces, qué importante es poder amar. Y lo que tú dices, ¿no? Atravesar ese dolor que estamos pasando los cuidadores, pero con amor sobre todas las cosas, ¿no? Y otro punto importante que tocaste también, y me parece muy valioso, que una vez que pasamos por esta etapa, yo creo que nos hacemos más fuertes, entendemos más y si bien nos hacemos sensibles porque hay un proceso también de duelo, pero yo creo que en algún momento nos sentimos muchísimo más ubicados en la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder atravesar otros problemas, pero ya sin ese nerviosismo, eh, sin ese poder, como digo, ¿no? Con esos nervios, con esa actitud negativa, posiblemente lo pasamos mucho más relajados y podemos resolver muchos conflictos, ¿no? Es cierto, lo que les contaba, que vivir este tipo de procesos que viven como cuidadoras y como cuidadores, finalmente eh, nos hacen más sabios, nos hacen más conscientes, nos hacen más responsables, nos muestran a nosotros mismos de qué estamos hechos y nos dan una lección que finalmente es una lección también que usan mucho los budistas, la impermanencia, ¿no? Nada es eterno, ni la felicidad, ni la tristeza, ni los problemas, ¿no? Entonces, si hay momentos de felicidad, hay que disfrutarlos, ¿no? Si las cosas están bien, porque pasan. Y si hay momentos de tristeza, hay que atenderlos, aprender de ellos, hacernos más fuertes, más sabios con ellos, porque van a pasar también. Todo pasa en la vida, ¿no? Por eso es tan importante vivir el aquí y el ahora, porque si no vivo el ahora, entonces estoy perdiendo la vida. Excelente, muy, muy sabias tus palabras, Ervin. Y el otro tema que también quería mencionar, y no sé si está en tu lista también, agarrarse de recursos, ¿no? Agarrarse de recursos o de amigos. Yo creo que los amigos aquí es importante, los buenos amigos, como tú decías en un principio, las buenas relaciones y también Sí. un poco agarrarse también de los profesionales, ¿no? Aunque cuesta muchas veces, pero yo creo que los profesionales también aquí dan una mano inmensa, ¿no? Para poder superar esta parte. Sí. Ahí un punto importante que mencionas es eso de que finalmente nadie puede, ¿sí? Los seres humanos somos interdependientes. Excelente. Tú puedes ser independiente económicamente. Si yo me puedo comprar mi comida del día y comprar mi ropita, o sea, puedo encargar de mí, pero ningún ser humano puede salir adelante en la vida solo. Somos interdependientes. Hay mucha gente que necesita de nosotros y nosotros necesitamos de los demás. Entonces, y yo muchos años los viví así muy tontamente en la adolescencia y la juventud, con problemas y no, yo puedo solo, no voy a molestar a nadie, yo sé todo, yo puedo todo. Y llega un día en que te das cuenta, no puedo, No. es algo tonto, no puedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, busca ayuda, busca consejo con amigos, a veces busca consejos con el experto, según el contexto, busca la relación que sea constructiva para la situación que estás viviendo.
¿no? Decías, hacernos de recursos, ¿sí? Ahí viene esa palabra tan importante que es el empoderarse. La palabra poder quiere decir eh, facultad de actuar, ¿no? Si buscas en internet qué significa poder, el poder es tener la facultad de actuar. Y yo para actuar necesito recursos. Y a veces los recursos son, necesito la ayuda de un amigo, de un experto, necesito dinero, necesito tiempo, necesito alguna herramienta. Hacerme de recursos tangibles o intangibles para poder actuar. Y entonces, sí, cuando no estás, por eso decía el desarrollo personal y profesional, es empoderarse para poder actuar. Si no tienes ese proceso de desarrollo, entonces llega un momento en que te van a faltar recursos para el siguiente paso en tu vida. Y ahí entonces te atoras y empieza como esa falta de plenitud. Y bueno, para este concepto de plenitud, nada más cerrar con una cosa muy curiosa. Hay personas que dicen, en mi vida no me falta absolutamente nada. Y yo digo, eso es una tragedia. Esa es una tragedia porque si no te falta absolutamente nada, la pregunta es, en las mañanas cuando te despiertas, ¿qué sentido tiene? No tienes por qué luchar, no tienes por qué esforzarte. Y entonces a la larga eso es horrible. Seguramente vivir una semana con todo dices qué bonito, pero es como las vacaciones. Llega un momento en que dices, ya quiero trabajar, ya quiero ser más productivo. Necesitas estar en movimiento, necesitas sentir que estás luchando y creciendo. Entonces, la paradoja de la plenitud es cuando dices, tengo todo, incluyendo aquello que me falta. Y ese cachito que me falta es por lo que voy a luchar el día de hoy. Pues Excelente. tengo todo, incluyendo lo que me falta. ¿Sí? Y eso es bueno. El problema es que cuando lo que me falta abarca más, ¿no? Si nos imaginamos como una pizza, ¿no? Tengo toda la pizza excepto una rebanadita, que es la que voy a buscar hoy. Pero a veces la cosa, por una forma inadecuada de enfrentar la vida o de pensar acerca de la vida, dices, tengo la rebanadita, pero me falta toda la pizza, ¿no? Las cosas se voltean, pero tiene más que ver con una forma de pensar y los puntos que vimos hace un momento, tiene más que ver con eso que con una realidad de que realmente te falta la pizza, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los cuidadores, ahí es donde un poco debemos agradecer que justamente esa rebanadita es el cuidar a tu ser querido, que tenga todas las cosas necesarias, el cuidado necesario, todo para poder seguir luchando por ellos y para poder encontrar sentido a la vida también, pero tampoco sin descuidar, obviamente, los desafíos profesionales, personales o los sueños, ¿no? Y darse ese tiempito también para uno. Yo digo, es un momento egoísta, pero es un momento también sano para uno, ¿no? Sí. Sí. Y ese egoísmo es sano porque no es egocéntrico, ¿no? El egoísmo es una cosa, el egocentrismo es otro, ¿no? Uh-huh. Las personas que son egocéntricas es todo se trata de mí, por mí y para mí, y los demás no importan. Pero el otro caso también, el otro extremo no es bueno, ¿no? Entonces, como cuidadores no hay que caer en esa trampa de que todo es por ti y para ti. Debe ser mucho por ti y para ti y mucho por mí y para mí. Entonces se da ese balance y abrimos la puerta a una vida con sentido. De lo contrario, se va perdiendo ese sentido. Excelente, excelente. Erwin, no sé si quieres agregar más. Yo me estoy yendo muy contenta con estos puntos porque realmente lo veo cada uno de los puntos muy prolijo, digamos, para poder enfrentar varias situaciones en la vida, para poder, como tú dices, no vivir en el pasado, pero tampoco no desesperarse por el futuro, pero sí prepararnos en el día a día y poder brindar también, o sea, brindar también ese cuidado que necesitan nuestros pacientes, ¿no? O nuestro ser querido, ¿no? Así que muchísimas gracias por cada uno de los puntos y no sé si quieres cerrar esto con algún mensaje especial para los cuidadores. Sí, bueno, el mensaje sería, vive tu día a día, pero siempre ten en cuenta esta listita, ¿no? De vez en cuando sácala y evalúa cómo estoy en cada punto y haz algo al respecto. No quieras tener todo al 100, ¿no? Es muy difícil, es casi imposible, somos seres humanos, ¿no? Ujú. Pero sí, asume la responsabilidad de tu plenitud.
dale sentido a tu vida, ¿sí? No le busques sentido. Porque entonces buscar es como decir, alguien le tiene que poner sentido a mi vida, alguien lo escondió y yo tengo que buscarlo. No, hazte responsable de darle sentido a tu vida. No es algo fácil, ¿no? Pero con estos puntos te puede dar muchísimo, ¿no? Estoy en un 4 aquí, ok, esta semanita trabajo en ese 4 para convertirlo en un 6, 7, 8. Después otro punto, y así en el día a día tomando conciencia de que estoy construyendo mi plenitud y no estoy esperando que suceda. ¿Sí? Qué La bien, frase que siempre uso es, se hace haciendo. No se hace totalmente. esperando, cruzando los dedos, esperando que alguien haga algo, esperando que... No, se hace haciendo. No hay de otra en la vida. Dando el Eso es primer así. paso. Así es. Ervin, Muchas gracias. muchísimas gracias por tus consejos, muchísimas gracias sobre todas las cosas, sobre tu generosidad, por enseñarnos estos puntos que creo que es súper importante para poder avanzar en la vida. Te agradezco, yo te digo personalmente, no va a ser la primera vez ni la última que vamos a tener una entrevista, me gustaría tener muchas más entrevistas contigo para poder ver algunos temas específicos de cómo superarse eh, ante, bueno, como te decía al inicio, ¿no? Hay muchas veces que los cuidadores ya se sienten con una carga muy pesada, muchas veces se sienten solos, entonces quisiera abarcar esos temas para que puedan encontrar motivación y fuerza en el día a día, ¿no? Muchísimas gracias, Servi. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. También felicidades por la noble labor que hacen allí en Cuídame, Recuérdame. Gracias. Y si las cosas salen bien, si todo va por donde estoy planeando, en febrero posiblemente esté por ahí y me encantaría Ah, visitarlo también, ¿no? La última vez que estuve en Bolivia no hubo oportunidad, pero espero que pronto haya la oportunidad. Si no, con mucho gusto aquí estamos pues en línea, ¿no? La no, maravilla nos de la tecnología. comprometemos en febrero a estar ahí presentes y ¿Sí? te Yo les buscamos confirmo. donde sea. Cuando tenga fechas por ahí les confirmo. Avísanos, Muchísimas gracias. avísanos para poder prepararnos y por favor, yo sé que estás aquí con tu familia en pleno también aquí en Bolivia, pero y como te digo, agradecemos tu generosidad y ese huequito que tengas de tiempo, por favor, nos gustaría que nos compartas. Sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Ervin. Muchísimas gracias a toda la comunidad de Cuídame, Recuérdame. Este es otro episodio más que estamos lanzando para los cuidadores de personas dependientes con alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, el Parkinson, también la demencia. Entonces, yo creo que son claves importantes para que ustedes ya puedan empezar a trabajar y puedan ya tener un objetivo o puedan evaluar cada uno de los puntos y ver cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles y en esos puntos débiles poder ya trabajar. Muchísimas gracias y un gusto. Hasta luego y hasta una pronta entrevista.